Usted conoce el procedimiento de la audiencia, entonces informo que dispone de hasta 15 minutos para hacer su presentación sobre los 3 aspectos solicitados. Procede. Buenas tardes, señora vocal del Consejo de la Judicatura, señores vocales del Consejo de la Judicatura, público presente. Soy María Augusta Sánchez Lima, tengo 37 años de edad, 18 años de funcionaria judicial. Obtuve mi título de doctora en jurisprudencia en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador en el año de 1998. Actualmente me desempeño como judicial 3 de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia y estoy aquí para cumplir y responder estas 3 preguntas que se nos han hecho a los postulantes a jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. En primer lugar, sobre mis aspiraciones, sobre las motivaciones para ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. La justicia es uno de los capítulos más importantes y trascendentes en la historia de un país, pues de ella dependen las libertades, los derechos y la convivencia misma de la sociedad. Históricamente, nuestro país, desde que retornó a la democracia en el año de 1979, ha sufrido una profunda crisis de sus instituciones. Es por eso que el Ecuador contemporáneo valora este proceso de selección de jueces y juezas para la Corte Nacional de Justicia en base a sus méritos, a su preparación académica, a su experiencia, con veeduría nacional e internacional y cumpliendo de esta manera la decisión del pueblo reflejada en la última consulta popular. Frente a este reto de la Administración de Justicia, tomé la decisión de involucrarme y ser parte activa en esta transformación. Para ello considero que quien sea designado como juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia tendrá en sus manos la posibilidad directa de colaborar en la transformación de nuestra justicia, haciéndola más eficiente, más eficaz, más oportuna. Personalmente, una de las motivaciones para ser jueza de la Corte Nacional de Justicia inició cuando, aún siendo estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, fui convocada a prestar mis servicios en la función judicial, a la cual he servido en forma honesta hace más de 18 años. Inicié mi carrera judicial como administrativo 1 de la ex Corte Suprema de Justicia. Antes de los 2 años fui ascendida al cargo de judicial 3 de la ex Sala de lo Civil y Comercial de la ex Corte Suprema de Justicia. Desde ahí, y aún siendo estudiante, consideré como mi más anhelada aspiración el llegar a ser jueza de la hoy Corte Nacional de Justicia. Para ello, mi preparación académica, mi experiencia adquirida día a día en la función judicial, mi comportamiento intachable y sobre todo el deseo que tengo de prestar un servicio de excelencia a los usuarios del sistema judicial. Me considero una mujer emprendedora y trabajadora. Con orgullo puedo indicar que he llegado a esta etapa del concurso en base a mis méritos, a mi preparación académica y sobre todo por el deseo que tengo de prestar un servicio de excelencia a la función judicial y a toda la ciudadanía. Aspiro también a ser jueza de la Corte Nacional porque desde el Pleno y cumpliendo una de las funciones de colegislador, presentaría un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Casación, ya que el recurso extraordinario, supremo y formal de casación es por demás formalista, valga la redundancia, lo que contradice el principio constitucional de que la justicia debe ser oportuna, rápida y además el principio de que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades. Además, cumpliendo y siguiendo la nueva tendencia constitucional de nuestro sistema, el juez es el garantista de los derechos y de la justicia, por lo tanto tiene la obligación de aplicar en forma directa e inmediata los principios y preceptos consagrados en nuestra Constitución. Sobre la segunda de las preguntas de mi experiencia, pese a mi juventud, puedo asegurar que en estos casi 2 décadas que he sido funcionaria judicial, he adquirido la experiencia y el conocimiento necesario para desempeñarme en tan delicada función de jueza de la Corte Nacional de Justicia. Mi experiencia la pude comprobar cuando en la etapa de la prueba práctica de este concurso obtuve la 3ª calificación más alta de entre las mujeres y en la fase de oposición me ubico en el 5º puesto de entre las mujeres postulantes a este cargo. Considero que para ser un buen juez, una buena jueza, es indispensable tener experiencia, pero además se necesitan otras virtudes. Podría señalar la honestidad, la probidad, lo que le da al juez la confianza de la ciudadanía.
En segundo lugar, la inteligencia y el conocimiento. Y en tercer lugar, la vocación del juez. Sobre el primer aspecto de la honestidad y probidad, con certeza puedo indicar que en estos 18 años de funcionaria judicial nunca he recibido ningún tipo de amonestación, ni verbal ni escrita. Nunca he recibido una suspensión. Con honor puedo indicar que mi carpeta, que reposa en el Consejo de la Judicatura, es intachable, lo que me permite gozar de esta virtud de la honestidad y la probidad, y de la confianza de la ciudadanía, que considero es un punto esencial y primordial para el buen desempeño del papel del juez en la sociedad. Confianza de la ciudadanía, que es la firme convicción de las y los ciudadanos de que se encuentran frente a un juez honesto, probo, que es imparcial, que es independiente, que es neutral, pero que no es apático a las dificultades de los seres humanos ni a los valores que se encuentran en juego. Sobre el segundo requisito, señora vocal, señores vocales, les ruego me disculpen hablar en primera persona, pero fui una destacada estudiante en la Universidad Católica del Ecuador, habiéndome recibido con altas calificaciones, como se puede comprobar del carnet de notas que reposa en la Secretaría de la mencionada facultad. Posteriormente, obtuve un posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Procesal, habiendo recibido similares reconocimientos académicos. En el año de 1999, obtuve una de las 2 becas que la International Bar Association, que es el Foro de Abogados de Estados Unidos de América, concedía a los mejores abogados de los países latinoamericanos. En aquella ocasión pude viajar a Cancún, México, con una destacada abogada guayaquileña en representación de nuestro país. Fuimos con orgullo y puedo indicar que lo hicimos de la mejor manera. He sido catedrático universitario. He impartido las cátedras de Introducción al Derecho, Derecho Mercantil y Derecho Laboral en la Universidad de Otavalo. En todos los cursos impartidos he recibido evaluaciones positivas, como también se puede comprobar de los certificados emitidos por la mencionada institución educativa. Finalmente, respecto de la vocación, considero que quien ha hecho carrera judicial, quien ha dado su trabajo honesto en la función judicial, es porque tiene vocación de juez. No todos los abogados, no todos los docentes universitarios pueden ser buenos jueces. La carrera judicial le da a un profesional del derecho la certeza de tener la vocación de ser un buen juez. Juzgar, a mi parecer, no es solamente un trabajo, es una forma de vida. El juzgar y la labor del juez debe realizarse y cumplirse con integridad intelectual, con integridad moral y con humildad. Considero que estos requisitos son indispensables para el efectivo trabajo de un juez. Es tan importante tener experiencia como lo es ser honesto, ser probo, gozar de la confianza de la ciudadanía, tener conocimiento, inteligencia y tener vocación de juez. Permítame, señora vocal y señores vocales, recordar una lectura que me hizo meditar y valorar el significado de lo que sería llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. Cuando se le preguntó al catedrático y jurista colombiano Jorge Eliezer Gaitán qué cargo no aceptaría en el orgánico funcional de Colombia, cuando él había ocupado altos cargos, senador, diputado, ministro de Estado, incluso candidato a la presidencia de Colombia. Él respondió que el único cargo que no aceptaría era el de juez. Y le preguntaron por qué, y su respuesta fue que los jueces son los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra capaces de quitarle un poco de poder a la divinidad para poder juzgar a los hombres. Esta elocuente respuesta me permito compartirla con ustedes para indicar que yo sí me siento capacitada y yo sí valoro el significado de lo que para una joven profesional como yo significa llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. Confío en mi preparación académica, en mi estado emocional y psicológico para desempeñar tan delicada función de jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Mi edad biológica, que me considera una de las aspirantes más jóvenes a la Corte Nacional, no significa y no representa la edad en experiencia y en conocimiento que tengo en estas casi 2 décadas de funcionaria judicial. Como decía el escritor Raúl Andrade, qué fácil es hacerse lamentaciones, qué fácil es decir que todo está mal. No es cuestión de taparse las narices y decir todo está corrompido. Hay que calzarse los guantes y operar con urgencia. Así como ustedes lo han hecho, yo también estoy dispuesta a calzarme los guantes y actuar con urgencia en la transformación de nuestra función judicial,
haciéndola más eficiente, más eficaz, más oportuna, gozando de la confianza de la ciudadanía en sus jueces. Respecto de mi concepción de la administración de justicia, doctrinariamente se ha dividido al Estado en tres poderes básicos y fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto como ciertos estados han prescindido de la función ejecutiva, inventándose para ellos una forma de interinazgo. Lo mismo ha sucedido con la función legislativa. En varias ocasiones de nuestra agitada vida republicana hemos visto cómo hemos prescindido de la función legislativa. Sin embargo, sin poder judicial, un país no puede seguir adelante, y es que la administración de justicia es la instancia más alta de una sociedad civilizada. La justicia es lo más hondo, lo más profundo del ser humano. La administración de justicia es una función eminentemente pública, que debe estar integrada por todos los órganos que la conforman, según nuestra Constitución y nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, por órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. Todos ellos, en un trabajo conjunto, permiten el desarrollo eficaz de la jurisdicción. Considero que la administración de justicia, en un Estado contemporáneo como el nuestro, debe ser un conjunto bien organizado de talento humano, de personas especializadas, de medios físicos, materiales y tecnológicos acordes a la realidad. Todos ellos en su conjunto permiten la realización y el beneficio de lo que los ciudadanos buscan en la tutela efectiva de sus derechos. No se puede concebir la administración de justicia como un órgano aislado, pues su correcto funcionamiento depende de la interacción institucional, en donde confluyen no solamente organismos de índole judicial, sino incluso organismos de índole administrativo. Todos ellos, con una responsabilidad compartida, permiten hacer efectiva la administración de la justicia, entendiéndose por tal no solo la aplicación del derecho a un caso concreto. La administración de justicia va más allá en nuestro Estado neoconstitucional. El juez es el garantista de los derechos y las libertades de las y los ciudadanos. De esta manera se puede cumplir efectivamente con los principios de paz social, seguridad jurídica y tutela efectiva de los derechos. Es obvio entender entonces que la administración de justicia es un servicio público, a mi parecer, de los más importantes y trascendentes en la vida de un Estado. De un Estado como el ecuatoriano, constitucional, de derechos y justicia, en donde los derechos pertenecen a la ciudadanía y la justicia está en manos del Estado, que le imparte a través de la administración de justicia, a través de sus jueces y jueces. Podría resaltar como características esenciales de la administración de justicia su eficiencia, eficacia, celeridad, oportunidad y, por cierto, la independencia y la imparcialidad. Estas características las considero a su vez como derechos de las y de los ciudadanos de acceder al órgano judicial respectivo con su pretensión, con la firme convicción de que tendrán una respuesta certera, eficaz, oportuna, legal, sin que medie ningún tipo de injerencia externa a su propia pretensión, pero sin confundir esta independencia e imparcialidad con la necesaria relación entre todos los órganos que forman la función judicial. Son muy importantes todos los actores del Poder Judicial. La administración de justicia tiene en sus manos, a través de sus funcionarios y sus jueces, la delicadísima función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, resolver los conflictos que se suscitan en la sociedad. Para ello, otra de las funciones es castigar aquellas conductas realizadas por los seres humanos y que atentan los principios y derechos básicos de las y los ciudadanos y se encuentran tipificados como delitos en la ley. Administrando de esta manera el poder que el Estado, a través de la soberanía que radica en el pueblo, se les ha otorgado. La jurisdicción es única y se ejerce por el Poder Judicial. Como funcionaria judicial estoy convencida de que nuestra administración de justicia necesita cambios positivos. Para ello debemos valernos del personal eficiente, honesto, conocedor, que efectivamente labore en la función judicial, para poder, conjuntamente con las nuevas tecnologías, realizar un trabajo de excelencia, un trabajo eficiente y oportuno para los ciudadanos. Finalmente, los jueces, que son los administradores de justicia, deben ser seres humanos valiosos, muy valientes, capaces de dejar de lado sus inclinaciones políticas, sus tendencias familiares, sus amistades personales, ser valientes en la independencia y en la imparcialidad y soberanos en la equidad, para administrar la justicia que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora
Sánchez Lima. Señores vocales, ¿desea realizar consultas? Doctora Sánchez Lima, buenas tardes. En el caso de llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia, en aplicación de una medida de acción afirmativa que ha contemplado el Consejo de la Judicatura en su reglamento instructivo, y por efecto de esa medida desplazara a uno de los postulantes hombres que tuvieran un mejor puntaje que usted, ¿cuál sería su opinión? Gracias, señora vocal. Considero que a lo largo de la historia las mujeres nos hemos visto relegadas de ciertos cargos, de ciertos puestos de importancia en la sociedad. Es conocido por todos que en el año de 1929, en la Constitución de 1999, por primera vez se reconoció, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer. Sin embargo, en el año de 1924, la primera mujer en presentarse a sufragar fue Matilde Hidalgo de Prócer. Ella fue la primera mujer ecuatoriana, y no solo la mujer ecuatoriana, sino la primera mujer en Latinoamérica en tener acceso al derecho al voto. A lo largo de la historia, nos hemos visto, como digo, relegadas de ciertos derechos. En la actualidad, y tomando en consideración esto, la ley, nuestro nuevo sistema neoconstitucional, nuestra nueva sociedad en su evolución, ha necesitado establecer estas medidas de carácter positivo, esta medida que lo considero de discriminación positiva en favor de las mujeres, para poder acceder a estos cargos, pues tanto hombres como mujeres tenemos iguales derechos, iguales capacidades, podemos trabajar en igualdad de condiciones. Igualmente considero que esta medida es oportuna en esta época, en la que el Ecuador está en una profunda transformación, en una transformación histórica. Igualmente creo que en lo futuro estas medidas irán desapareciendo porque la sociedad, conforme su evolución, irá aceptando y tomando como algo muy natural el hecho de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas facultades, el mismo poder de representar y de trabajar en beneficio de la sociedad. Gracias, doctora Sánchez. Doctora Sánchez, buenas tardes. El reconocimiento de derechos a nuevos grupos, también discriminados en el pasado, como el caso de los grupos homosexuales y lesbianas, ha generado nuevas polémicas dentro del derecho. ¿Cuál cree usted que será el papel que juegue la Corte Nacional de Justicia, particularmente la sala que usted aspira a integrar, que es la sala de familia, niñez y adolescencia, en las discusiones sobre derechos de familia y derechos de las parejas homosexuales y lesbianas? Gracias, vocal. Y yo me he postulado como primera opción a la sala de familia, niñez y adolescencia, porque considero que son grupos vulnerables en la sociedad. Son grupos que están relegados en la sociedad y que necesitan mayor protección. Desde la Corte Nacional de Justicia creo que se puede hacer algo, mucho, respecto de estos grupos. Por ejemplo, al referirnos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, hay mucho que hacer en cuanto a precedentes jurisprudenciales. Por ejemplo, podría citar un caso. Nuestra ley de casación está vigente desde el año de 1993 con su reforma en el 97. Desde ahí hasta la fecha se han llevado a cabo, se han dictado varias resoluciones de triple reiteración que han sido elevadas a precedentes jurisprudenciales obligatorios. Por ejemplo, en el caso de los juicios de paternidad y de maternidad, en estos juicios se ha establecido como precedente jurisprudencial, por ejemplo, que no causan ejecutoria, no causan efecto de cosa juzgada en lo sustancial, cuando no se ha llevado a cabo la prueba de histocompatibilidad o de ADN. Considero que desde la Corte Nacional de Justicia, para agilitar estos procesos, se puede establecer un precedente jurisprudencial en el cual esta prueba no solamente sea una prueba más dentro del proceso, tomando en cuenta que es una prueba decisiva, debería ser un requisito, y para ello, como dije en mi exposición, se necesita la colaboración de todos los organismos, incluso no de índole judicial, sino administrativo. Por ejemplo, sería la Cruz Roja, serían otros organismos creados para facilitar la realización de este examen a las personas que se encuentran sometidas a este trámite. Con eso se trataría de procurar y cumplir aquel principio constitucional del interés superior del niño.
todo niño, toda niña tiene derecho a una identidad y se debe tratar de ser más ágil la justicia en este sentido. Sobre, por ejemplo, como usted me hizo esta pregunta, sobre los grupos vulnerables, de grupos de lesbianas, de homosexuales, en cuanto al derecho que tienen al matrimonio o que tendrían el derecho a la adopción de niños, personalmente considero que hay mucho que tratar todavía. Nuestro país, nuestra sociedad está en evolución. Hay que analizar los casos, hay que establecer los derechos de los niños. En estos casos considero que principalmente como materia esencial en estos procesos estarían los casos de los niños, sus derechos a una identidad, a una familia, tomando en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad. De ahí los niños aprenderán lo que quieren ser en un futuro. Por lo tanto, habría mucho que estudiar respecto de estos derechos. No más preguntas, doctora.